La presencia de chimpancés y gorilas y las óptimas condiciones climáticas de África llevó a Darwin a proponer a este continente como el lugar más probable del origen humano, incluso antes de empezar su investigación paleoantropológica en el continente. En la actualidad, si observamos en un mapa de África cómo se distribuyen los hallazgos de homínidos, veremos que la mayoría de estos descubrimientos se encuentran en la parte oriental del continente. Y aunque podríamos argumentar que esto puede deberse a la conservación diferencial de los restos óseos, tantos años de investigación sin obtener resultados en la zona central y occidental del continente parecen ser concluyentes. La ausencia de restos paleontológicos que atestiguen la presencia de homínidos en esta zona, junto a la habitación de gorilas y chimpancés, nuestros parientes más cercanos, llevó al investigador francés Yves Coppens a proponer su teoría, conocida como la teoría del East Side History. Según esta teoría, el hundimiento a finales del Terciario del Valle de la Gran Falla del Rift, además de estar acompañado de una importante actividad volcánica, lo estuvo de levantamientos del terreno hasta gran altura que provocarían la detención del aire marino en esta región, lo que produjo un cambio climático. La zona del Rift perdió las condiciones de selva y pasó a ser una sabana, más o menos abierta en función de la altitud. Esto obligó a los animales que vivían en esta zona, adaptados hasta ahora a las condiciones de selva, a adaptarse a unas nuevas condiciones medioambientales, con todas las condiciones que esto conlleva, entre ellas la aparición de nuevas especies. El estudio de qué especies son antecesoras o sucesoras de cuáles otras en las distintas ramas evolutivas es una cuestión bastante compleja. Tan solo tenemos que echar la vista atrás para ver los importantes cambios que han tenido lugar, pasando de las cronoespecies a los intrincados árboles filogenéticos actuales. Esta complejidad se debe, entre otras causas, a que estamos tratando con especies fósiles. No se trata solo de diferencias morfológicas, sino de si los diferentes individuos pueden reproducirse sexualmente entre sí, y si pueden, si la descendencia consecuente es fértil, lo que es difícil inferir a partir de restos óseos. Otra de las causas es la escasa existencia de restos y el desacuerdo que existe entre los investigadores sobre definir las distintas especies a partir de unos cuantos rasgos morfológicos. A mediados del siglo XX se creía que todos los seres vivos estaban unidos de la misma manera en que se conectan las ramas de un árbol, estando las especies actuales situadas en la superficie de las copas, mientras que las extintas se localizaban en la parte inferior, cercana al tronco. De manera que las ramas del árbol que terminaban los humanos modernos parecía bastante sencilla. En su base se encontraba el Australopithecus, el hombre mono que los paleoantropólogos descubrieron en el sur de África a mediados de los años 20 y que fue sustituido por el Homo erectus de Asia, más alto y de mayor tamaño cerebral, que se habría extendido por Europa y habría dado lugar a los neandertales. Se interpretaba que todas estas especies eran antepasadas directas de los humanos actuales y que solo un grupo de homininos, los denominados Australopithecus robustus, con grandes mandíbulas, ocupaban una rama lateral sin descendencia. Pero esta concepción cambió cuando Lewis y Mary Leakey empezaron a descubrir fósiles de homínidos en la garganta del Olduvai, en Tanzania, lo que hizo trasladar el foco de las investigaciones sobre los primeros homininos desde el sur de África al este del continente. No solo por la gran cantidad de descubrimientos, sino también porque el contexto de los fósiles de esa parte del continente era muy diferente a la del sur, en especial en lo que concierne a las dataciones. Muchos de los yacimientos más ricos en fósiles de homininos de África Oriental presentan estratos que abarcan periodos de varios millones de años, por lo que es posible atribuir una edad máxima y mínima a cada grupo de fósiles. Esto ha permitido demostrar que durante la mayor parte del tiempo, hace entre 1 y 4 millones de años, habitaba más de una especie de hominino en el este del continente.
Las pruebas genéticas y los restos fósiles indican que diferentes especies de homininos coexistieron en el planeta varias veces durante los últimos millones de años, lo que hace muy difícil identificar a los antepasados directos de los humanos, y a lo que se suma las evidencias de hibridación entre especies, lo que hace que la idea de una rama única no sea apropiada para presentar a los homininos de hace 2 millones de años. También existen pruebas de que existieron múltiples linajes en nuestro pasado más reciente, y los análisis de ADN fósil han hallado indicios de la existencia de otros grupos de homininos. Todo esto nos ha permitido saber que la historia evolutiva de los primeros ancestros y nuestra historia evolutiva reciente es mucho más compleja y diversa de lo que se pensaba, lo que hace cada vez más evidente la existencia de una evolución desordenada en la que se produjeron una serie de radiaciones adaptativas para hacer frente a los cambios climáticos, apareciendo y desapareciendo los distintos caracteres a lo largo del tiempo. Sobre la cultura de los primeros homínidos, los Australopithecus, existen muy pocos datos, aunque cada vez existen más evidencias que nos indican que estos antepasados no estuvieron desprovistos de artefactos que le pudieran servir para romper frutos y raíces duras, o el uso de palos y piedras por póngidos actuales como el chimpancé, que bien pudiera tratarse de un comportamiento derivado y por tanto estaría presente ya en los prehomínidos. Pero el cambio fundamental tuvo lugar hace aproximadamente algo más de 2,5 millones de años, a finales del Plioceno, con la aparición de un nuevo útil, una piedra lascada mediante percusión y con uno o varios filos cortantes, un comportamiento no visto hasta ahora en ningún póngido. Esta primera caja de herramientas líticas de los homínidos, compuesta por una gran variedad de útiles, es conocido como tecnología oldubayense o modo tecnológico 1, y su uso se prolongó hasta el final de la prehistoria. Pero además de la cultura, durante esos millones de años en África se dieron acontecimientos importantes como la marcha bípeda y la consiguiente liberación de las manos, el aumento de la inteligencia y quizás la capacidad para un primer lenguaje simple y tosco, debido al aumento del consumo de carne y a la intensificación de la cooperación social, clave en los acontecimientos que vendrán después. Las causas que prevalecen entre los investigadores para explicar el paso de una marcha cuadrúpeda al bipedismo y el abandono del hábitat arbóreo son dos. La primera es la aparición de los espacios abiertos de sabana como consecuencia de los cambios climáticos que hemos mencionado, por lo que surgió la necesidad de una posición y marcha más erguida y la liberación de las manos para competir con otros carnívoros y herbívoros. Y la segunda es que la pérdida del pelaje corporal y el bipedismo tienen como objetivo resistir mejor las altas temperaturas, y al contrario que los cuadrúpedos, que exponen una mayor parte del cuerpo al sol, la postura erguida permitiría reducir el área expuesta a los rayos solares y aumentar la refrigeración corporal. Pero más complicado es de explicar el aumento del cerebro, que comienza a crecer con el Homo habilis y hoy, en los humanos, es unas 3 veces mayor que nuestro tamaño corporal para igual tamaño corporal con el resto de primates. En un primer momento, se apostó por la idea de un mecanismo de retroalimentación positiva entre bipedismo, manos libres, fabricación de útiles, caza y aumento de la inteligencia, por lo que el aumento del cerebro sería el resultado final del proceso. Pero el descubrimiento de homínidos que tenían la capacidad para el bipedismo pero tenían cráneos pequeños, como los póngidos de hace entre 6 y 3 millones de años, dejó fuera de juego esta explicación. Una de las explicaciones que dan los investigadores es que el cambio de postura pudo ser la condición previa para el aumento craneal, pues la postura erguida permitió la reorientación vertical en el sistema de riego sanguíneo que refrigeraba ahora mejor esa parte del cuerpo. Esta hipótesis implica
que la línea humana habría ocupado un nicho ecológico más abierto y, por tanto, más cálido que la línea que no necesitó aumentar su cerebro y que utilizó un sistema de circulación venosa diferente. Además, el cerebro humano presenta dos problemas fisiológicos. El primero es que necesita una cantidad desproporcionada de energía, cuya solución podría estar relacionada con el consumo de carne por parte de los homínidos una vez ya aparecida la línea humana. Y la segunda es que el cerebro es demasiado grande para pasar por la pelvis femenina durante el parto, lo que llevó a toda una serie de transformaciones, como el nacimiento prematuro de las crías y su consecuente cuidado maternal durante más tiempo, lo que constituye una importante presión selectiva hacia un comportamiento social más acusado, en el sentido de una mayor cooperación intragrupal. Y es que la cuestión fundamental de las investigaciones radica en el grado de humanidad en el sentido actual que se atribuye a aquellos lugares donde se consumía carne y se fabricaban herramientas. En definitiva, en desentrañar con la mayor veracidad posible cuáles eran los patrones de vida de nuestros antepasados, cómo eran sus nichos ecológicos y cuáles eran las relaciones filogenéticas entre especies. A todo ello está contribuyendo los avances que se están sucediendo en las investigaciones.